Bueno, entonces vamos a retomar un poquito lo último que vimos, o sea, de toda esta parte que vimos era funciones, ¿no? Habíamos dicho que una función era una relación entre dos conjuntos, pero una relación particular, ¿sí? Tenía que cumplir algunas condiciones, ¿sí? Entonces, una función es una relación de A en B, pero ¿qué tenía que cumplir? Que un elemento de A tiene que estar relacionado con un elemento de B. Bien, todo elemento de A, ¿no? Y solo con uno. Claro, todo elemento de A debe estar relacionado con uno de B o con uno único de B, vamos a ponerle, ¿sí? Bien, entonces, esa es una condición muy importante para que algo sea función. Vimos, bueno, a ese conjunto A se lo llamaba dominio, al conjunto B se lo llama codominio. Vimos también a qué llamábamos imagen de la función, ¿sí? Donde siempre la imagen era un conjunto que estaba contenido en B, ¿sí? Decíamos que esta función en general notamos F dos puntos A flecha B. Esto lo que quiere decir es que F es una función con dominio en A y codominio en B. Y la imagen de la función siempre estaba contenida en el conjunto B. En algún caso puede ser igual al conjunto B, pero no necesariamente, ¿sí? Lo que es seguro es que los elementos de A están relacionados con alguno de B, así que tiene que caer acá, porque decíamos que esa imagen de la función f, ¿sí? Era un conjunto. Si es un conjunto, lo definimos como un conjunto. Eran los elementos I, ¿sí? Tales que estaban en B, y además tiene que existir alguien en A que cumpla que f de x sea I. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Son los elementos de B tal que son imagen de algún elemento de X, de A, perdón. ¿Sí? Esa era la definición de imagen, o sea que, bueno, gráficamente lo que decíamos, si teníamos conjuntos finitos, ¿sí? Y teníamos un conjunto A y un conjunto B, y relacionábamos elementos de A con elementos de B, bueno, esto es una función, ¿sí? Porque todo elemento del dominio tiene un correspondiente en el conjunto B, pero en este caso la imagen van a ser solamente estos elementos, ¿sí? Que eran los elementos para los cuales hay alguien en A que está relacionado con ellos, ¿sí? ¿Qué otra cosa vimos? Vimos también la idea de preimagen, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de preimagen de un conjunto? ¿Sí? Lo escribíamos de esta manera, ¿sí? Que no es necesariamente la función inversa, hoy vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Y entonces cuando decíamos preimagen, podíamos hablar de la preimagen de un elemento, por ejemplo, si este era, no sé, si a este lo llamo W y a este lo llamo X, ¿sí? La preimagen de W es X, ¿sí? Pero si nosotros hablábamos, por ejemplo, de este que lo llamo Z, y a esto lo llamo M, y a este lo llamo P, la preimagen de Z iba a ser el conjunto MP. ¿Bien? ¿Sí? O sea, la preimagen puede tener más de un elemento, y no es más que eso, los elementos del dominio que se relacionan con ese elemento del codominio. También podemos
hablar de preimagen de un conjunto, ¿sí? Del conjunto WZ, ¿sí? Y entonces en este caso, la preimagen de WZ va a ser el conjunto XMP. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Se van acordando? Sí, porque esto ya, además, bastante lo conocían, ¿no? Todo esto de funciones, que lo vieron en análisis. Supuestamente, ¿Eh? supuestamente digo. Porque supuestamente. Pero me dijeron que lo habían visto bastante esto. Bueno, ponele, qué sé yo. Pero ¿está bien esto? ¿Dudas por acá? No. ¿Alguien más? Bueno, me paran, ¿eh? Lo que no se acuerden o no haya quedado de la vez pasada bien. ¿Qué más vimos? Vimos composición de funciones, ¿sí? Entre las operaciones que podíamos hacer, dijimos, bueno, existe a lo que llamamos composición. Para componer funciones, ¿qué necesitábamos? Si teníamos una función f con dominio A y codominio B, y teníamos una función g con dominio B y codominio C, en este caso podíamos, ¿sí?, hacer la composición de f compuesto con g, ¿sí? Esto lo escribíamos f compuesto con g, ¿sí? Es una función que iba a tener dominio A y codominio C. Para poder hacer esta composición, el codominio de la primera función tiene que ser igual al dominio de la segunda, ¿sí? Eso era una condición para poder escribir la composición. Y lo que decíamos es que f compuesto con g aplicado a un elemento de A era lo mismo que aplicar g al resultado de hacer f de x. ¿Sí? ¿Qué más? Dijimos que la composición era asociativa, dimos algunas propiedades, ¿no? De la composición, ¿se acuerdan? Dijimos que era asociativa, que no era conmutativa, ¿sí? Paren que lo bajo un poquito y escribimos acá. Entonces, la composición es asociativa. No tiene neutro tampoco, ¿no? No conmutativa. ¿Qué pasaba con lo del neutro? ¿No tiene? Era No, algo de la función identidad, ¿no? Algo claro, de la pero función identidad, ¿no? ¿Qué dijimos? que era distinto el neutro según la forma en que componemos. Entonces no había Claro, un la neutro que identidad fuera de A. único. Claro, lo que dijimos es que no había un único neutro, uno a la izquierda y otro a la derecha, pero al no ser único no se considera neutro. Claro, ¿sí? Lo que dijimos es que salvo que la función tenga el mismo dominio y codominio, ¿no? Pero en general, Claro. con el neutro lo que decíamos es que, por ejemplo, si yo tengo esta función f, ¿sí?, y construyo la identidad que llamamos identidad sub A, que va de A en B, por ejemplo, que va de A en B, no, de A en B no. De A en A. De A en A, ¿no? Más vale. De A en A, porque si no, no es identidad, porque la función identidad, ¿no?, lo único que hace es relacionar un elemento con sí mismo, o sea que la identidad seguro tiene que tener dominio y codominio en el mismo conjunto. Entonces, Claro. si escribimos la función identidad, ¿sí?, si yo aplico identidad sub A a un elemento X, el resultado es X.
Entonces, si hago la composición, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo? Ah, pensé que alguien me estaba preguntando algo. Si yo tengo que componer F con la identidad, ¿cómo puedo hacer esta composición? ¿Cuál va primero? ¿Se entiende lo que pregunto? O sea, ¿puedo hacer F compuesto con la identidad o tengo que hacer la identidad compuesta con F? Charán. Identidad compuesta con F, ¿no? Tengo que hacer identidad compuesta con F. Esto sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Bueno, por lo que decíamos hoy, el codominio de la primera función tiene que ser igual al dominio de la segunda. ¿Mm? Entonces, si yo hago esta operación, si se la aplico a un elemento F, a un elemento X, me da F de la identidad aplicada a X. ¿Y eso cuánto me da? Me da F de X. ¿Sí? Porque dijimos que la identidad aplicada a X me da X. O sea que efectivamente, componer con la identidad me da la misma función. Ahora, si yo quería componer primero la función F y después una identidad, esa identidad tenía que ir de B en B. ¿Se entiende lo que digo? Si yo ahora digo identidad sub B, que vaya de B en B, ¿se ve ahí algo? Que vaya de B en B, entonces, ahora sí yo puedo hacer F compuesta con la identidad en B. Porque eso me... Sí, está bien. Porque eso me va a dar identidad sub B de F de X. ¿Sí? Pero yo ya sé que la identidad aplicada a cualquier elemento me devuelve el mismo elemento. Entonces, puedo hacer esa composición. Por eso hablábamos de neutro a derecha y neutro a izquierda. ¿Sí? Por supuesto que si yo tuviera una función f que tuviera el mismo dominio y codominio, ahí sí yo puedo componer con la misma identidad tanto a derecha como a izquierda. ¿Bien? Bueno, mirando estas propiedades que suenan a qué. Cuando nosotros definimos una operación en un conjunto, en general, ¿qué miramos? Miramos si es asociativa, si es conmutativa, si tiene neutro. Si tiene opuesto o inverso, depende de la operación, ¿sí? Esas cosas, claro, esas cosas que nosotros miramos, ¿se acuerdan que hablamos en un momento de a qué llamábamos que un conjunto con una operación tuviera estructura de grupo? Cuando empezamos con enteros, dimos algunas de esas definiciones, que bueno, que las vamos a tener que volver a dar, independientemente, yo les decía, no es que nosotros les vamos a preguntar en el parcial qué es un grupo o qué es un anillo, pero son estructuras que es importante que conozcan, porque justamente, digamos, si yo no conozco nada de un conjunto, ¿no? Y me dicen, ah, mira, tenés este conjunto con esta operación, no sé ni hacerla, pero ya me dicen que eso tiene estructura de grupo, entonces yo ya sé las propiedades que cumple. Y eso es lo que me permite trabajar. Entonces, estas son las cosas que uno se va preguntando. Vamos a poner acá un recordatorio, ¿sí? De a qué llamamos que algo tenga estructura de grupo. Esta es una Profe, estructura, sí. antes de que siga,
Sí. Perdón por volver un poco para atrás, pero no No. terminé de entender lo del neutro. O sea, si era que tenía o que no tenía. ¿Cómo era eso? Lo que decimos es, en general, para una función no hay elemento neutro, sino que hay neutro a derecha y neutro a izquierda. Eso es lo que hay en general para las funciones. En particular, para las funciones que tienen el mismo dominio y codominio, sí hablamos de elemento neutro. ¿Sí? ¿Está Buenísimo, bien? sí. ¿Es eso? Sí, sí, sí. Bien. Yo lo que les decía, bueno, esta es una estructura, ¿sí? Después vamos a ir recordando otras, pero es muy importante que sepan que es un grupo. Cuando yo tengo un conjunto A con una operación, vamos a llamarla asterisco, ¿sí? Cualquier cosa. Podría ser la suma, la multiplicación, la composición de funciones, o operaciones definidas en función de esas otras que no conocemos. Cuando tenemos esto, decimos que es un grupo cuando esta operación es binaria. Cuando decimos binaria nos referimos a que es cerrada, ¿no? Operamos entre dos elementos del conjunto y el resultado nos da un elemento del conjunto, ¿sí? Además, tiene que ser asociativa, tiene que tener neutro, y tiene que tener, bueno, en general para grupos se llama opuesto, pero bueno, digamos, si fuera una multiplicación, uno habla de inverso multiplicativo, ¿sí? Pero la idea de este opuesto, más allá que lo llame opuesto o inverso, lo que tiene que pasar es que un elemento cualquiera del conjunto con ese elemento distinguido, llamémoslo H grande, tiene que ser igual a H grande con ese A, y esto me tiene que dar el neutro de la operación. ¿Sí? La idea es esa. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Si una operación en un conjunto cumple estas cosas, entonces es grupo. ¿Sí? Si además es conmutativa, se llama grupo conmutativo o abeliano. Entonces queda, voy a poner así, GC, grupo conmutativo, porque no me entra nada ahí, pero quiero que, digamos, conocer a qué se llama grupo, porque después se usa mucho y van a ver que cuando veamos congruencias y cuando veamos polinomios, vamos a hablar muchas veces de grupo o anillo o cuerpo, y bueno, y tenemos que saber a qué nos referimos, ¿sí? No es más que una clasificación. Bueno, pero entonces, iba a eso, porque entonces acá lo que uno se preguntaría es esto que decíamos hoy, bueno, ¿y tendrá inverso o tendrá opuesto, digamos? ¿Qué sería eso? ¿Qué le vamos a pedir? Bueno, eso es lo que va a pasar en algunos casos particulares. En algunos casos particulares, si quieren, podemos poner ya en general acá que no siempre hay inverso. ¿Se lee algo de lo que estoy poniendo ahí? No se entiende nada, ¿no? Vale. Voy a bajar un poquito más para escribir esto. ¿Inverso sería de la función inversa? Claro, claro. No siempre hay inverso. Y ahora vamos a recordar un poquito qué era lo que teníamos que mirar, ¿sí? ¿Qué era lo que teníamos que mirar para que una función tenga inversa o no? Porque ahí es donde nos metimos con qué era una función inyectiva, qué era una función subyectiva, y vamos a necesitar esas ideas para tratar de ver qué pasa, cuándo tiene, cuándo no, quién sería. Entonces, por ahora esto queda en suspenso. Bueno, lo que sabemos es que no hay siempre.
Bien. Entonces, vamos a mirar ahora qué era eso de ser inyectiva, suryectiva, que son otras propiedades de las funciones, ¿sí? Decíamos entonces en particular que una función era inyectiva cuando para todo par de elementos distintos del dominio, sus imágenes eran distintas, ¿sí? Es decir, que eso lo escribíamos, dada una función f de a en b, ¿sí? Para todo x1 y para todo x2, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 tiene que ser distinto de f de x2. ¿Sí? Y lo que vimos es que en general, para demostrar la propiedad de inyectividad, se usa el contrarrecíproco de este enunciado, que obviamente ya sabemos que es equivalente, ¿verdad? ¿Eso nos lo resabemos o no? Bueno. Seguro. Ah, bien, bien. Muy bien. Bueno, entonces, como nos lo sabemos, ¿cuál es el contrarrecíproco? F de x1 y f de x2 son iguales, entonces x1 y x2 son iguales. Bien, ¿sí? En general, uno utiliza esta formulación, ¿sí? Para probar la inyectividad, ¿sí? Está claro qué es la inyectividad, entonces, gráficamente, ese ejemplo que habíamos puesto hoy no sería inyectivo, ¿no? O sea, lo que a mí me tiene que pasar ahora es que si yo hago corresponder cada elemento, tiene que estar con uno distinto. Ahora ya no vale mandar este acá, ¿sí? No me arruina que sea función. Función va a seguir siendo, pero no sería inyectiva, ¿sí? Entonces, cada uno tiene que estar relacionado con un elemento distinto. ¿Mm? Y vimos que era ser suryectiva. ¿Sí? Para que sea suryectiva, lo que iba a pasar era que todo elemento del codominio debía ser imagen de algún elemento del dominio. ¿Sí? O sea que ese ejemplo que yo puse acá, que acá me está sobrando un elemento, esta función no es suryectiva, ¿verdad? Entonces, dada una función de A en B, lo que decimos es que para todo I, si I es un elemento de B, ¿sí? Entonces debe existir un X, ¿sí? Que esté en A y que por F vaya a parar ahí. ¿Sí? Para todo I, si está en B, tiene que haber alguien que le mande flecha, digamos, ¿sí? Dicho en castellano antiguo. Bien, entonces la idea acá ahora es que yo necesito tener todos los elementos del codominio que se relacionen con alguien del dominio. ¿Sí? Yo podría tener este acá y tener este acá. Esta función es suryectiva, no es inyectiva. Bueno, lo lamento, pero suryectiva es. ¿Sí? También otra manera de mirar la suryectividad es decir justamente que el conjunto imagen es igual al codominio. ¿Sí? O sea, está bien definirlo de esta manera, no nos sirve tanto, digamos, cuando lo tenemos que pensar para demostrar que una función dada es suryectiva, ¿sí? Porque en definitiva, bueno, tendríamos que tomar, esto es una igualdad de conjuntos, ¿no?
O sea que yo tendría que probar una igualdad de conjuntos. Que la imagen está contenida en B, ya lo sabemos por definición, ¿sí? Porque la imagen de cualquier función está contenida en el codominio. Ahora, que B está contenida en la imagen, bueno, es lo mismo que mirar esto, porque tendría que tomar, a ver, tomo un elemento cualquiera en B. ¿Y qué tengo que ver? ¿Que es imagen de alguien de A? Para que me quede contenido acá. Y no es más que esto que acabamos de escribir. Bien. Bueno, ¿qué más? No sé si quieren que hagamos algún ejemplo para demostrar inyectividad y surjectividad en algunas funciones. O si eso más o menos se lo acuerdan. ¿Qué dicen? Dale, sí. A ver si... Si hay. Busquemos algún ejemplo, a ver, en el que... A ver si tengo acá... Ah, no, porque esto también que les quería hablar hoy, un poco de coordinables. Ponerle, a ver... Bueno, acá hay alguno, suponete que tenemos una función f de enteros en enteros, definida por f de x igual a menos 2x más 3. ¿Sí? ¿Cómo analizamos acá si es inyectiva o no y si es surjectiva o no? Entonces, primero, para ver la inyectividad, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que ver que para todo par de elementos distintos del dominio, las imágenes son distintas, ¿sí? Entonces, por eso les decía que uno en general usa esta formulación porque dice, bueno, si hubiera dos elementos que tienen la misma imagen, tengo que llegar a que en realidad son el mismo elemento, ¿sí? Entonces yo digo, supongo que x1 y x2 cumplen que f de x1 es igual a f de x2. Bueno, ¿qué pasa entonces? Bueno, entonces debería pasar que menos 2x1 más 3 debería ser igual a menos 2x2 más 3. Bueno, yo puedo sumar el opuesto de 3 a ambos miembros y me queda que menos 2x1 es igual a menos 2x2. ¿Y ahora qué puedo hacer? Multiplico por menos 1/2. Bueno. Acá lo que hay que tener cuidado es que estamos de enteros en enteros. Entonces, en realidad, el menos 1/2, digamos, es un número que existe, pero no en los enteros. Pero de todos modos, podemos, si no multiplicamos por menos 1/2, podemos decir que menos 2x1 más 2x2 es igual a 0, ¿o no? Eso lo podemos hacer porque el opuesto de este número sí existe. ¿Sí? Y acá también podemos aplicar propiedad distributiva del producto en la suma, porque eso también existe en los enteros. ¿Sí? ¿Y ahora?
No menos X2 debería ser igual a 0. Claro, Exacto. porque en multiplicación uno de ellos tiene que ser 0. Exacto. Tengo el producto de dos números igualados a 0, por lo tanto, alguno de los dos debe ser 0. Como menos 2 es distinto de 0, entonces x1 menos x2 es 0, y entonces x1 igual a x2. Esto se llama ser un conjunto, se dice sin divisores de 0, ¿sí? Cuando un producto de dos elementos del conjunto da 0, alguno de los dos debe serlo. Esto no siempre pasa. Claro, bien. Estoy leyendo lo que ponen. Esto no siempre pasa, ya lo vamos a ver, ¿eh? Ya lo vamos a ver. Bueno, no siempre pasa, digo, en otros conjuntos, por supuesto en los enteros sí. No, me pareció que había algo. Bueno, bien, entonces x1 igual a x2, por lo tanto, F es inyectiva. Bien. Bueno, ¿qué pasa con la subyectividad? ¿Hay alguna sospecha? Que sí, es. ¿Que es Pero subyectiva? estamos en Z. Cambió todo. Digamos, uno puede decir, bueno, me parece que es subyectiva, intento demostrarlo. Fíjense lo que va a pasar. Yo digo, si hay un elemento de los enteros en el codominio, ¿no? Entonces, si existe X en el dominio de los enteros, tal que f de x es y, entonces, ¿qué debería pasar? Bueno, menos 2x más 3 tiene que ser igual a y. O y debe ser igual a menos 2x más 3, ¿no? Porque esto es f de x. Bueno, pero ¿y entonces quién es el x que estoy buscando? Porque siempre, acuérdense que decíamos en la subyectividad, ¿sí? Uno dice, bueno, parto de un y cualquiera, y para demostrar que es subyectiva, yo tengo que encontrar, bueno, ¿cuál es ese x que lo tiene por imagen? Tengo que encontrarlo, aunque no sea, aunque el x que yo encuentro no sea un número en particular, sino una expresión que va a depender de y, por supuesto, pero tiene que ser una expresión válida. Entonces, Claro, ahí el 2 que multiplica se complica. Claro, fíjense que el x, ¿quién tendría que ser? Y menos 3 igual a menos 2x, y entonces yo digo y menos 3 debería ser, sobre menos 2, perdón, debería ser el x. X tiene que ser esto. Y acá es donde digo, bueno, ¿existe un entero x para cualquier entero y que cumpla esto? No. No. Tiene que ser. Menos 3 Y menos 3 tendría debería ser múltiplo de múltiplo de 2. Múltiplo de 2. De menos 2, claro. ¿Quién podría? Entonces, ¿qué hago? Doy un contraejemplo. ¿Se acuerdan? Cuando quiero decir que esto no va a pasar siempre, digo, bueno, contraejemplo. Entonces digo, x no siempre es entero. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando y es 6. Por ejemplo, si y es igual a 6, me queda x igual a 3 sobre menos 2 o menos 3 medios. ¿Sí? Ahí ya tenemos un contraejemplo donde efectivamente no encontramos ningún entero que tenga a 6 por imagen. Por lo tanto, no es subyectiva.
Bien. ¿Qué más? Lo último que habíamos visto, ¿se acuerdan? Era que funciones de este tipo, que son funciones lineales, ¿no? Funciones lineales, donde el número que acompaña a x es distinto de 0, habíamos dicho que si tenían dominio y codominio R, siempre iban a ser inyectivas y suryectivas. ¿Mm? Porque no eran más que ¿qué cosa? Gráficamente, ¿qué son? Una línea. Rectas, ¿no? Bueno, recta, sí. Son rectas y entonces, A no ser que sea constante, igual. bueno, sí, decíamos bueno, por eso, con este número que acompaña a x Ahí distinto va. de 0, ¿eh? Distinto de 0, claro. Claro, sí. Bien. Digamos, si yo tengo una función f de x que es m por x más b con m distinto de 0. ¿Sí? Bien. Porque después analizamos esos casos. Si esto es 0, tengo una función constante, entonces ahí ya... Claro. Eso y en los reales, entonces siempre va a ser suryectiva. Y de R en R, claro. ¿Mm? Bien, pero entonces, ¿para qué nos va a importar además que una función sea inyectiva y que además sea suryectiva? Bueno, nos va a importar porque a esas funciones las llamamos biyectivas, vamos agregando nombres, pero bueno, no es más que eso. ¿Esto lo puedo borrar? Sí, profe. Decíamos que si una función llamamos función biyectiva a una función que es inyectiva y suryectiva. Esto no tiene más. ¿Sí? Entonces, esta función biyectiva, bueno, va a tener importancia, bastante importancia. ¿Por qué? Porque es la que nos va a permitir, fíjense que cuando nosotros tenemos una función, ponele que yo tenga una función de A en B de esta manera, ¿sí? Esto es una función, si va de A en B. Ahora, de B en A, ya no es función. ¿Se entiende? De A en B función, pero de B en A no lo es. Acá lo que me está fallando, bueno, acá me fallan las dos, la inyectiva y la suryectiva, ¿sí? Ahora, supongamos que yo tenga, ahora digo, bueno, ponele que la hago inyectiva, esta inyectiva. Bueno, bien, pero si yo ahora voy de B en A, si esto es A y esto es B, y esto es B y esto es A, ahora, si voy de B en A, tampoco es función. Porque me sobra, tengo un elemento en el dominio que no tiene imagen. Digamos, lo que yo estoy buscando es saber qué característica tiene que tener mi función para que si yo voy de A en B sea función y de B en A también. ¿Se entiende? Eso es lo que estoy queriendo encontrar. Porque si logro ver que de B en A también es función, bueno, será la candidata a función inversa. ¿Sí? Esta que buscábamos, bueno, ya lo borré, que buscábamos para completar esa estructura donde uno dice, bueno, ¿tiene inverso o no tiene inverso? ¿Mm? Entonces, esta no es inyectiva ni suryectiva, la inversa no existe. O sea, si doy vuelta y tomo como dominio el codominio
y como codominio el dominio no es función. Esta es inyectiva, pero no surjectiva, y tampoco puedo. Si tomo una surjectiva, ponele que tome una surjectiva, ¿sí? Esta función sería surjectiva, pero cuando la doy vuelta y ahora tomo como dominio B, ¿qué pasa? ¿Es función? No, porque tenés dos valores para el mismo Tampoco, dominio. ¿sí? Bueno, pero ¿y si tomo una inyectiva y surjectiva? Fíjense que yo estoy, por supuesto, con conjuntos finitos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con conjuntos finitos? Esta es inyectiva y es surjectiva. ¿Puedo agregar otro elemento acá y que siga siendo inyectiva y surjectiva? No, No, porque no es función. deja de ser función, claro. No, pero lo agrego y se lo mando a alguno. Ah, Dejaría de ser inyectiva. Deja de ser inyectiva. Y si agrego alguno acá, Deja de ser surjectiva. deja de ser surjectiva. Entonces, en conjuntos finitos, para que una función sea inyectiva y surjectiva, fíjense que tienen que tener la misma cantidad de elementos. ¿Sí? Se dice que esto es una relación 1 a 1. Entonces, si yo la diera vuelta y digo, bueno, ahora quiero ir de B en A, ahora sí esta es función, porque ahora lo mando de vuelta cada uno a su casa. ¿Se entiende? Viven todos separados estos. Casas de un único habitante. pero en un mismo barrio. ¿Cómo? Respetan el distanciamiento social. ¿Cómo? Que están en un mismo barrio, digamos. Sí, son del barrio, son vecinos, pero... O ponele de un edificio. Cada uno en su departamento. Bien, entonces, vamos a necesitar que una función sea biyectiva, ¿sí? Para que efectivamente exista esa función inversa. Y esa función inversa, ¿sí? La tenemos que encontrar y la tenemos que definir, ¿sí? Entonces, en principio entonces vamos a decir que F es biyectiva si y solo si existe F a la menos 1. Ahora vamos a decir quién es entonces esa F a la menos 1. Vamos a decir que si F, a ver, sí, si F va de A en B, entonces, bueno, vamos a poner la palabra porque hay mucha flecha acá. Entonces, F a la menos 1 va de B en A y cumple que F a la menos 1 de I es X si y solo si F de X es Y. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, todo lo que estamos diciendo, fíjense, vamos a concentrarnos en esta idea, ¿no? Esta es la única que vimos que lo cumplía. Entonces, lo que nos pasa acá es que si yo a este elemento lo mando a este, entonces cuando vuelvo por F a la menos 1, ¿sí? Si este es Y y este es X, F de X es Y, F a la menos 1 de Y es X, ¿sí? Fíjense que ahora digo F a la menos 1 de Y. Ahora estoy habilitada a decir F a la menos 1 de Y, y no como antes que decíamos la preimagen de Y, porque esa preimagen de Y podía ser un conjunto, o podía ser vacío también, ¿sí? Fíjense que acá, si este tipo que está acá lo llamo Y, y yo pregunto, ¿quién es la preimagen de Y? No tiene.
Bueno, decíamos que es el conjunto vacío. No hay nadie que vaya a parar a él, por lo tanto la preimagen es el conjunto vacío. ¿Mm? O sea, siempre lo puedo escribir, porque hablábamos de conjuntos. ¿Mm? En este caso, la preimagen de I es el conjunto vacío. En este caso, si este fuera I, la preimagen de I son estos dos elementos. ¿Sí? En cambio, acá estoy autorizada a decir f a la menos 1 de I es X, porque seguro hay uno, ¿sí? Y además es único. Y eso es lo que hace que esa sea función, ¿no? Que la vuelta, digamos, sea función. Bien, hasta acá. ¿Qué hora es, chicos? Profe, Sí. entonces en el último renglón que escribió, el primer f a la menos 1 hace referencia a la función inversa y el segundo hace referencia a la preimagen. A la función inversa. Ah, Ya, ok, acá ok. en todo esto estamos hablando de función inversa. F a la menos 1 es función, porque esto es lo importante. Es función y se llama función inversa. En este caso, porque estamos con esta condición de biyectiva, ¿eh? ¿Está bien? Estamos en estas condiciones. Si no, sí, como decíamos recién, hablo de preimagen. Pero cuando f es biyectiva, perfectamente hablo de función inversa. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si tuviéramos, ponele, a ver si lo escribo acá abajo, bueno, vamos a escribirlo acá. Me voy a tener que poner acá porque si no, no puedo escribir. Ponele que tuviéramos la función f, vamos a hacer esta, f de r en r, ¿sí? De reales en reales, función que sea, por ejemplo, f de x igual a 3x menos 1. Esto, bueno, ya habíamos visto lo que dijimos hace un ratito, es una función lineal de reales en reales. Esta función seguro es biyectiva, ¿sí? Si quieren lo repasamos, cuando miramos la inyectividad, ¿qué tendríamos que ver? Decimos, bueno, sean x1 y x2, tales que f de x1 es igual a f de x2. Bueno, pero entonces tiene que pasar que 3x1 menos 1 tiene que ser igual a 3x2 menos 1. ¿Bien? Sí, me acuerdo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Sumamos 1 a ambos miembros y nos queda 3x1 igual a 3x2. Y ahora multiplicamos ambos miembros por 1/3, eso ya no se va a ver. Multiplicamos ambos miembros por 1/3 y nos queda x1 igual a x2. Entonces, f inyectiva. ¿Bien? Y la surjectividad, para ver la surjectividad, ¿qué tenemos? Bueno, otra vez, tomamos un elemento en el codominio, tenemos que mostrar que hay alguien que lo tiene por imagen. Entonces decimos, sea I perteneciente a los reales. Entonces, debe existir X, número real, tal que f de X sea I. Entonces, de nuevo, si eso pasa, tiene que ser que 3x menos 1 sea igual a I. Bueno, ¿quién será el X que lo tiene a este I por imagen? Lo despejo de esa igualdad. Me queda 3x igual a I más 1, y entonces X es igual a I más 1 sobre 3. Y ahora digo, bueno, no tengo problema, porque como estoy en R, ¿sí? Seguro este número, ese X que encontré, pertenece a los reales, ¿sí?
porque tengo un real sumado a 1 dividido 3, operaciones que puedo hacer siempre en los reales, no hay problema. Por lo tanto, es surjectiva. Entonces, inyectiva y surjectiva es biyectiva. Por lo tanto, tiene inversa. Bien, ¿cuál es esa función inversa? ¿Cuál va a ser la función inversa? Bueno, justamente sale de acá. ¿Sí? Claro, f de i más 1 sobre 3. Es f a la menos 1 de i, ¿no? Bueno, f a la menos 1, claro, porque yo digo, con f de x llego a este elemento que es 3x menos 1. ¿Sí? Entonces, cuando tengo un elemento cualquiera acá, digo f a la menos 1 de i es ese resultado. ¿Se entiende lo que digo? A ver, ahora digo, entonces, existe f a la menos 1. F a la menos 1, ahora, bueno, va de R en R también, así que no se diferencia porque es igual dominio y codominio. Y se define entonces F a la menos 1 de I igual a I más 1 sobre 3. Es decir, si yo dijera, bueno, a ver, ponele que yo digo, si X es, qué sé yo, 3. Si X es 3, ¿quién es f de X? F de X es 8, ¿no? 3 por 3, 9, menos 1, 8. Entonces ahora digo, ¿y entonces quién es la función inversa aplicada a 8? Yo ahora digo, f a la menos 1 de 8, ¿quién es? Bueno, tengo que escribir esto, 8 más 1 sobre 3, que es lo que me da 3. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Acá igual, muchas veces cuando uno escribe la función inversa, muchas veces también se vuelve a escribir con X. Uno puede, porque en realidad, bueno, llamarlo X o llamarlo Y, bueno, es una convención, ¿sí? Pero al hablar de la función inversa, uno también puede decir, se puede usar, y en realidad muchos lo usan, X como independiente, digamos. Entonces uno dice f a la menos 1 de x es igual a x más 1 sobre 3. También se puede escribir así, se sobreentiende que yo acá voy a tomar elementos del codominio. En este caso no lo advertimos porque el dominio y el codominio es el mismo, ¿no? Bien. Entonces, a esto es a lo que llamamos función inversa. Les iba a decir una cosa. Bueno. Bueno, bien hasta acá. Ahora, si esta persona que está acá, que le dijimos que le vamos a poner el nombre de función inversa, es la función inversa, ¿qué debería pasar? ¿Qué dijimos? ¿Cómo se define el inverso de un elemento en un conjunto? Porque es la inversa, ¿para qué operación? ¿Se entiende lo que digo? Hoy decíamos, bueno, esta cosa de estructura de grupo, si yo hablara de los números reales con la suma, si hablo de los números reales con la suma, digo, la operación es binaria porque yo sumo reales y me da un real, es asociativa, ya sabemos que la suma en reales es asociativa, tiene neutro que es
El 0. El 0, bien, bueno, ahí ya me estaba contestando Franco, está bien, sí. Es el 0. Y entonces acá que me pregunto, en general acá no se llama inverso, sino opuesto, ¿no? Yo lo que busco es, como el neutro es 0, ¿sí? Busco a alguien que para cualquier elemento, ¿sí? Si yo le sumo a un elemento cualquiera alguien que la va a jugar de opuesto, me tiene que dar ¿qué? 0. 0, ¿no? Me tiene que dar el neutro. Pero estoy con esta operación suma. Bueno, este será el menos A. Ahora, si yo ahora planteo que quiero los reales, bueno, los reales con la multiplicación, la operación es cerrada o binaria, ¿no es cierto? Porque multiplico 2 reales me da un real, es asociativa, tiene neutro, que ¿quién es? El 1, ya lo dijo Martina. Ah, Se anticipó. muy bien, ahí lo puso Martina, no alcanzo a leer todo. El neutro es el 1. Y acá, ¿hay inverso u opuesto? En la multiplicación, sí. Bueno, ponele, a ver, ahora vamos a hacer alguna digresión. Menos con el 0. Bueno, eso, ¿sí? Ahí. Porque acá, ojo, que los reales con la multiplicación en general no decimos que tengan estructura de grupo, porque hay un elemento que no tiene inverso, Pero bueno, para mirar de lo que estamos hablando, decimos, para cualquier elemento, ahora yo quiero multiplicar por alguien que me dé como resultado ¿qué cosa? Sí, Martina, bien. Esto me tiene que dar 1 y este elemento va a ser el 1 sobre A, ¿sí? Por eso decimos que ese neutro existe para todo salvo para el 0, ¿no? Pero lo que quiero hacer hincapié acá es que cuando yo hablo de neutro o hablo de inverso u opuesto, no me puedo desentender de qué operación hablo, ¿sí? Acá que estoy en el conjunto de las funciones, bueno, es medio evidente porque son funciones, ¿no? Ponele. Ahora, no me da lo mismo si yo estoy hablando de suma o estoy hablando de multiplicación. Acá, por eso, bueno, ahí ya había dicho Franco también, estamos pensando en el inverso con la operación composición. ¿Sí? Con la operación composición. Entonces, lo que vamos a mirar ahora es que, como habíamos hablado también de que, bueno, pero no hay neutro, hay uno u otro. Bueno, entonces, depende en qué orden yo componga función con su inversa o su inversa con la función, me va a dar una identidad u otra. ¿Sí? ¿Bien? Ahora lo miramos. ¿Quieren que hagamos un cortecito? Que para primer clase está heavy. A ver, dominio y codominio son iguales, entonces puedo ir y volver. Pero podés ir y volver ¿a dónde? Sí. ¿A la casa de quién? No veo que lo que me querés, o sea, vos decís que se puede componer. A ver, como dominio y codominio son iguales, yo puedo componer f con f a la menos 1 y f a la menos 1 con f, sí. Sí, eso está bien. Pero no como cuando... Bueno, pero lo que pasa, claro, te entiendo, que la identidad es la misma en este caso, sí, está bien, bien. Bueno, ¿quieren que hagamos un intervalito?
Sí, sí, sí. Bueno,